Hola amigos, soy Seth, cantante y guitarra de My Sweet Torment. Sí, el harto ese de la máscara con pinchos. El feo no, el otro. Bien, hoy os voy a enseñar cómo añadir un segundo disco duro a una iMac de 27 pulgadas. Bien, como veis ya he tumbado el iMac y lo primero que hay que hacer es soltar esta chapa de aquí para poder extraer la memoria RAM. Ahora lo que tenemos que hacer es sacar estas pestañitas y tirar de ellas hacia nosotros para que salga la memoria RAM. Como veis, son módulos de memoria RAM de ordenador portátil. Bien, ahora lo que tenemos que hacer para acceder al monitor es quitar el cristal superior. Para ello utilizaremos dos ventosas. Si tenéis unas profesionales, bien, yo he cogido las primeras que había en la cocina. Así que colocaremos una en cada parte superior, izquierda y derecha, y estiraremos suavemente hacia arriba y después hacia nosotros. Ahora con la llave Torx tendremos que quitar estos 4 tornillos que sujetan la pantalla al lateral izquierdo y estos otros 4 que la sujetan en el lado derecho. Ahora para retirar la pantalla meteremos suavemente el destornillador y haremos palanca, tanto con un extremo como por el otro. Pero no levantéis del todo el monitor porque tiene unos cables que hay que soltar con cuidado. Tenemos levantada la pantalla y tenemos que soltar este pequeño cable, ese que es el de la tarjeta gráfica, y este cable de aquí que es el de la fuente de alimentación, y lo soltaremos en ese orden. Una vez hecho esto, podremos levantar cómodamente el monitor, tampoco os paséis de 45 grados, y podremos acceder a soltar el sensor de temperatura del monitor. Ahora ya podemos retirar el monitor empujando suavemente hacia nosotros. Bueno, como podéis ver, ya podemos acceder a la parte interna del iMac, y para aquellos que no estéis familiarizados con ello, voy a haceros un repaso rápido de cómo está hecha la distribución. Este es el altavoz derecho, disipador, lector de tarjetas, lector y grabador de CD y DVD, tarjeta gráfica con su respectivo disipador, wifi, disco duro, la placa base, el disipador del procesador, fuente de alimentación general, fuente de alimentación para el monitor, otro disipador y altavoz izquierdo. Bien, para conectar el segundo disco duro SATA tenemos que localizar las conexiones y se encuentran aquí detrás. Para ello tendremos que desmontar toda la placa base. Así que ala, al tajo. Lo primero que voy a desconectar va a ser el lector y grabador de CD y DVD.
Ahora viene la pieza más complicada, que es la que está justo detrás de la manzanita, que lo que tenemos que hacer es agarrarla con los dos dedos y empujar hacia arriba. Ahora, para sacar la placa base, lo único que tenéis que hacer es enganchar de cada uno de los disipadores, empujar suave hacia arriba y hacia vosotros, y la placa saldrá sola. Bien, aquí podéis ver los cables SATA, que son los únicos que no hemos desenchufado, que van hasta el disco duro. Pues bien, entre estos hay un tercer conector, aquí escondido, no sé si se verá bien, en el que pone SSD. Ahí es donde debemos enchufar nuestro segundo disco duro. Es apto tanto como para discos duros SSD como para discos duros SATA normal. Ahora lo que tenemos que sustituir es esta pieza de aquí, la que está justo al lado entre el disco duro y el lector de CDs. Y para soltarla lo único que tenemos que hacer es soltar este tornillito de aquí. Una vez soltado el tornillo, simplemente reemplazar una pieza por otra. Tiramos hacia nosotros y con cuidado de los cables sacamos esta pieza y metemos la nueva. Los que no tengáis el adaptador oficial de Apple, cogéis cinta de doble cara y cortáis 8 cachos pequeños, como de 1 pulgada, y pegáis cada uno en un extremo del disco duro y los otros 4 restantes encima de los que ya habéis puesto. Después lo colocáis en el hueco justo debajo de donde iría la grabadora de DVD. Yo suelo calcular el extremo del disco duro con este plastiquito de aquí, no sé si se verá muy bien con la cámara, y lo más atrás posible. Y es muy importante que los conectores SATA den hacia arriba para después poner los cables por este tramo de aquí y pasarlos hacia la base. Ahora lo único que nos queda es conectar nuestro nuevo cable SATA y lo más fácil de todo, volver a montar el ordenador. Para montar la placa base de nuevo, yo os aconsejo que pongáis el ordenador de pies. En un primer lugar ponéis la placa, verificáis que todos los cables queden por fuera, los que tengan que ir por fuera, claro. Y después la movemos de izquierda a derecha suavemente hasta que encaje. Una vez encajada, lo primero que tendremos que hacer será colocar los tornillos de la placa base. No los apretéis del todo, primero colocarlos hasta que la placa se asiente. Una vez terminado de colocar los cables, entonces ya los apretáis, pero tampoco os paséis, que los paséis de rosca. Bueno, como veis ya está todo totalmente montado. Hemos tenido que hacer aquí algún apaño para poder tener todos los cables bien ordenados. Los que lo tengáis debajo de la unidad óptica lo tendréis bastante más fácil porque tenéis más hueco. Y ahora simplemente quedaría colocar la pantalla y encender el ordenador para ver si todo está bien. Bueno, ahora voy a explicar rápidamente cómo darle formato al disco para aquellos que no hayáis formateado previamente o que no sepáis hacerlo. Venís a Launchpad, Otros y Utilidad de discos. Una vez en esta ventana, aquí en este recuadro de la izquierda vemos todos los discos duros que tenemos instalados. En este caso vamos a elegir este, vosotros elegir el que tengáis que darle formato y vais a la pestaña Particiones. Aquí elegís el número de particiones que queráis, en nuestro caso una, y en opciones elegís el tipo de partición que queréis. Tabla de particiones WID para los ordenadores actuales de Apple, mapa de particiones Apple para los PowerPC o ordenadores más antiguos, o Masterboard Record si vais a utilizar algún programa de Windows. En nuestro caso hemos elegido para tabla de particiones WID, le damos el nombre al disco duro
Y en formato, elegimos el formato que deseamos para poder instalar o crear el formateo. Le damos a aplicar, crear particiones. Y para poder acceder a ella, simplemente tenemos que darle botón derecho, abrir. Como veis, tenemos aquí ya el disco duro, podéis crear carpetas, hacer accesos directos o lo que queráis. Una vez finalizada la instalación del disco duro, es recomendable comprobar si todo funciona correctamente. Para ello, vendremos a la parte superior izquierda, pulsaremos sobre la manzana y pulsaremos en acerca de este Mac. Aquí en el botón de más información encontraremos una ventana con varias pestañas en la que veremos reflejado toda la información del sistema. Lo primero que vamos a mirar es el almacenamiento. Aquí han de aparecer, como veis, los dos discos duros que tenemos instalados. Y en memoria comprobaremos si están todos los módulos instalados correctamente. También aconsejo que en visión general vayáis a informe del sistema y comprobéis que todos vuestros dispositivos hardware están instalados correctamente. Bueno gente, espero que os haya gustado este vídeo tutorial y que os haya servido de algo. Ahora ya tenéis mucha más capacidad para poder descargaros todos nuestros vídeos, o toda nuestra música, o todo el porno, o lo que queráis bajaros. Hasta la próxima.